Listo, ahora sí. Vamos a empezar entonces con la charla que va a buscar presentar, digamos, un approach sobre lo que es ese camino que van a buscar realizar las organizaciones para poder convertirse en eso de lo que ahora se habla mucho y muy seguido, ¿sí? Que son las organizaciones ágiles. Vamos a ver un poco cuál es la diferencia, la relación que hay entre una transformación ágil y una transformación digital y algunos otros, digamos, conceptos que es importante que tengamos claro al momento de iniciar un trabajo como el que es la transformación de una organización hasta volverla ágil. Sí, un poco la idea de esta reunión es que se puedan llevar ciertos conceptos. Les comento un tema, tuve una disyuntiva sobre si entrar a profundidad en un determinado tema o dar más bien amplitud sobre todo lo que concierne a lo que es la transformación de una organización hacia modelos ágiles. Opté, digamos, por lo segundo. Lo que traigo es una propuesta integral, digamos, de cómo pasar o migrar, digamos, de una organización tradicional a una organización ágil. Por temas de tiempo, evidentemente, no vamos a poder profundizar mucho sobre cada uno de estos frentes que se abren al momento de realizar un trabajo de este tipo, pero siempre está el contacto para poder seguir haciendo, digamos, las consultas que ustedes puedan tener luego de esta presentación si es que no la hacen durante la presentación. Entonces, si ustedes tuvieran alguna pregunta durante la ejecución de esta presentación, les pediría que la dejen en el chat o que levanten la mano para poder interactuar, aprovechando que somos pocos, ¿no? Y que podemos responder las preguntas, digamos, pensaría de una manera rápida. ¿Sí? Si hacen una pregunta muy grande, de mucho contenido, la dejaría al final para no interrumpir, digamos, el desarrollo o la continuidad de la presentación. Esas básicamente son las reglas de juego para esta presentación. Ya está grabada, digamos, esto va a quedar grabado para que luego lo puedan descargar. Así que nada, empecemos. Primero me presento. Mi nombre es Miguel Ildefonso, soy de Lima, Perú. Eh, Tengo perfil de sistemas, es decir, estudié ingeniería de sistemas. Tengo un MBA por Centrum, una escuela de negocios de acá de Perú. Un máster en innovación y sostenibilidad también de EADA, España. Bueno, y cierta experiencia, digamos, en empresas nacionales y extranjeras o corporaciones, digamos, siempre en temas de gestión de proyectos, portafolios, programas, en donde me ha tocado ver un poco de todo, ¿sí? Temas ágiles, temas tradicionales, proyectos híbridos, procesos de transformación digital y ágil, procesos que acabaron en algunos casos bien y en otros no tanto, ¿sí? Lo importante, de hecho, está en asumir un poco esos errores para poder corregirlos en el camino, tener esa capacidad de corregir los errores en los que podamos incurrir al momento de hacer determinados trabajos, ya sea nuevamente en mundos tradicionales, ágiles, híbridos, etc. Digamos que empecé también a involucrarme en procesos, digamos, que facilitan la innovación, como Design Thinking, Lean Startup, y en algunos frameworks ágiles como Scrum y XP. Me gusta hablar, me gusta exponer los temas con los que convivo, con los que, digamos, trabajo. Entonces, siempre busco participar de eventos, he participado de eventos en foros de agilidad, en foros del PMI, y también tengo la dicha, digamos, de ser docente, porque eh, digo dicha porque me gusta mucho el transmitir conocimientos, el presentar, digamos, conocimientos basados en experiencias y ayudar con eso a que la gente pueda interiorizarlo y poder vivir las suyas propias, ¿no? Eh, Eso con respecto a mí, les presento un poco lo que vamos a ver hoy día. Y vamos a hablar hoy día del entorno que rodea esos proyectos, esas actividades, esas estrategias bajo las cuales trabajamos. Vamos a hablar un poco de lo que es la transformación ágil y cuál es la diferencia con la optimización ágil. Este tema salió, digamos, de las preguntas que me hicieron en algunos otros foros. Vamos a hablar puntualmente de lo que es una organización ágil. Y finalmente vamos a revisar esta hoja de ruta, este camino por el que debería pasar cualquier organización para poder tentar a convertirse en una organización ágil. Pero primero quisiera, digamos, que pudiéramos interactuar
Sí, y les pido en todo caso que se puedan conectar a menti.com. Ahí está en la pantalla el código al que tienen con el que tienen que registrarse. Lo único que tienen que hacer es digitar menti.com, les va a pedir el código, este es el código, para responder una pequeña encuesta, ¿sí? Que voy a ir mostrando, digamos, en la pantalla. Entonces les pediría que nos tomemos unos minutitos, loguense a menti.com con este código 37646464645 para poder ver, digamos, cuáles han sido sus experiencias, su interacción con procesos de transformación ágil. ¿Sí? A ver, les pido que se conecten, por favor, y puedan responder esa preguntita. A ver. A ver, chicos, los que están por ahí, excelente. Ya veo que están respondiendo. Menti.com y con el código que ahí aparece. ¿Sí? ¿Les aparece? A todos, ¿no? Está lenta la conexión, dice. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien, Miguel. Gracias. Entonces, a ver, si me ayudan terminando de responder esto, sería genial para llevarme una idea de cuál es un poco el nivel de conocimiento, experiencia, interacción con estos procesos que vamos a analizar ahora, la transformación ágil, puntualmente. A ver, hay 4 respuestas, vamos, creo que quedan 3 o 4 más que deberían poder responder. Igual a los que se han conectado, si pueden loguearse a menti.com con el código que está sombreado y que estoy mostrando en mi pantalla, 3764645, para poder responder 2 preguntas solamente. Ajá. 3764645. Ese es el código del Menti. ¿Sí? Menti.com, 5, no sé cuántos somos realmente, creo que 7. 7 personas. Ya, a ver, demos unos segundos más para los que todavía no han respondido. A ver, vamos a ir analizando un poco las respuestas, ¿sí? En principio, el 40%, dice, el 50% de los que han respondido, hablan de que en las empresas de donde vienen hay intenciones de hacerla, pero aún no inicia. El 17% no tiene dentro de su empresa alguna iniciativa que busque transformarla ágilmente a un modelo ágil. Hay sí un 17% que ya tiene un buen tiempo en eso, es decir, debería tener algún nivel de madurez. Y un 17% que debería ser, me imagino, una persona que habla de que nos encontramos en una fase inicial, ¿no? Se encuentra en una fase inicial en la empresa en donde están. Entonces, en general, creo que la mayor parte de las empresas, y esto, digamos, si lo escalamos a muestras más grandes, va a salir algo muy similar, ¿no? Más de la mitad de las empresas de donde viene la gente que participa en esta clase de talleres, de workshops, de charlas, conoce o ha escuchado el término transformación ágil y sabe que en su empresa están con alguna iniciativa relacionada a ella, ¿sí? Eh, Vamos con una siguiente pregunta. ¿Qué entienden por transformación ágil? En 2 palabras, 1 o 2 palabras. Esto me va a ayudar, chicos, para poder saber, digamos, cómo modular un poco los mensajes que voy a dar a lo largo de la presentación. ¿Sí? No quisiera hablar de temas muy técnicos si hay gente que todavía no conoce del tema de transformación ágil. Entonces, a ver, en 1 o 2 palabras, se me pueden poner ahí qué es para ustedes transformación ágil. A ver, chicos, salvo que no les suene el término, pero pensaría que sí, porque hay varios que ya están en habilitar la agilidad. ¿Ok? ¿Qué más? Cambio de métodos. ¿Ok? ¿Qué
¿Qué más? Cambio de cultura. Suprimir la burocracia. Cambios incrementales. Habilitar la agilidad. Respuestas rápidas. Muy bien. Efectivamente, todos tienen la razón en lo que han, digamos, puesto como respuesta a esta pregunta. La transformación ágil tiene un poco de todo, ¿sí? Habla de ciertos métodos, del cambio de ciertos métodos, por sobre todo de un cambio de cultura, cambios incrementales, suprimir la burocracia, conocida también como ineficiencia, habilitar la agilidad, tener respuestas rápidas, ¿sí? Solamente le agregaría respuestas rápidas ante los cambios. Entonces, digamos, estamos un poco alineados en lo que es la transformación ágil. La mayoría dentro de sus empresas conoce un poco de lo que es este término, este proceso se trata, y de hecho sus empresas lo están empezando a ver si es que no lo han visto ya. ¿Ok? Entonces, ahora sí vamos a ver un poco, continuando con la presentación, todo eso que nos va a llevar a definir y a recorrer el camino para una transformación ágil. En principio, el entorno, ¿sí? Es importante entender el entorno, cuál es el entorno en el que estamos, en el que nos encontramos, por qué necesitamos transformarnos ágilmente, o a un modelo ágil, o a trabajos bajo métodos ágiles. Y acá no voy a hablar de lo que se habla siempre, ¿no? Del VUCA, del típico entorno VUCA, que habla de que estamos o trabajamos en entornos agresivos, volátiles, inciertos, ambiguos, complejos. Quiero enfocarme en temas que están asociados más a la digitalización, a esa interconexión que nosotros tenemos con personas, con nuestros pares, ya sean personales o laborales, con las compañías con las que interactuamos, a los que les adquirimos productos o servicios, la manera que tenemos en general de comunicarnos. La conectividad, de hecho, es un must en nuestra vida diaria. Se ha convertido en parte de nuestra manera de vivir. De hecho, hablan que el más del 50% de la población mundial ya usan Internet, ya tienen acceso al Internet, y en promedio esas personas que usan el Internet están 6 horas al día navegando. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más realizamos nuestra labor diaria a través de algunos dispositivos que están conectados. Por otro lado, hay que entender también que las generaciones ya están cambiando, ¿sí? Yo pertenezco a una generación, no soy millennial, pero esta generación millennial que cada vez crece más, digamos, de manera natural, orgánica, por cómo se ha venido dando las tasas de natalidad en el mundo, ya equivale al 33% de la fuerza laboral en el mundo, ¿sí? El 33% de la fuerza laboral es millennial, y los millennials tienen características particulares, rasgos particulares, tienen necesidades y expectativas particulares. Por otro lado, se habla de que el 2025 los millennials van a controlar el 47% de los fondos del planeta, ¿sí? Eso es súper importante. Tenemos una generación que piensa distinto, generaciones que piensan distinto, y tenemos también desafíos desde el punto de vista digital, conectividad, interconexión, que han forzado a las empresas a trabajar de una manera distinta, ¿sí? Entonces, em, la transformación digital finalmente es la respuesta que tienen las organizaciones de reinventarse para poder satisfacer a ese nuevo cliente, ¿sí? Que va a ir cambiando en el tiempo también, porque así como los millennials están empezando a predominar en el entorno, eh, en su momento seguramente las siguientes generaciones también tendrán una participación mucho mayor en los mercados. A partir de ahí, pues es que hay que entender que hay maneras, digamos, de interactuar distintas. Y cuando hablamos distintas, y me voy a enfocar netamente en productos, servicios, etcétera, ya la gente, las nuevas generaciones, no se orientan a si un producto es bueno, llamativo o no tan bueno. De hecho, se hablaba de que después de hacer gestión de productos, se empezó a hacer gestión de servicios para poder enganchar a esos clientes que buscábamos tener, mantener y aumentar en el tiempo dentro de las organizaciones.
Pero ahora tampoco el servicio es lo que valora, digamos, las nuevas generaciones. Ahora lo que valoran es un tema de experiencia. La experiencia es lo que se valora ahora. Por ende, ya las empresas que buscan, digamos, sacar productos llamativos o enfocarse en el servicio, van a empezar a perder mercado, porque la gente ya piensa distinto, busca otras cosas. Digamos, ya de manera un poco más teórica, aterrizándolo a un concepto, digamos, mucho más acotado, la transformación digital es la reinvención de una organización a través del uso de la tecnología para poder mejorar la forma en la que se desempeña y sirve a los clientes. Esa es una definición de transformación digital que yo mismo hice, producto de consolidar también otras descripciones. Y así como esta van a haber muchas. Lo importante es entender que la transformación digital responde a los nuevos comportamientos de los clientes y hace uso intensivo de la tecnología. ¿Sí? Pero para eso necesita generar cultura, una cultura distinta en las empresas, porque el entorno en el que nos encontramos así lo pide. No podemos enfrascarnos en proyectos de 8 meses, 9 meses, un año, porque en las épocas en las que estamos, un proyecto de ese tipo está condenado a no brindar o a generar productos de valor. Por favor, si tienen alguna pregunta en el camino, la van escribiendo en el chat y la vamos viendo. A ver, esto también es súper relevante, me pareció importante poder mostrarlo, porque cuando una empresa entiende y aplica lo que realmente es una transformación digital, ¿sí? Da resultados como los que les voy a mostrar. Voy a mostrar un par de videos muy chiquitos, eh, pero que vamos a discutir luego, digamos, de verlo, ¿sí? Voy a moverme a la pantalla. Un segundo, ¿sí? Para poder mostrar el video. Vamos a ver este video. Me avisan si lo escuchan. Si no lo escuchan, me avisan para parar. Sí, bueno, ya estaba acabando, así que no hay problema ahí. Entonces, esto es un producto de Amazon, de hecho. Vamos a ver este de acá también. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like Perdón, ¿se ve muy chiquito para agrandarlo o se ve bien, digamos? No sé si me pueden comentar ahí. Se ve chico, si lo puedes agrandar, genial. Se escucha Agrando. perfecto. No, segundo. Este video seguramente algunos ya lo han visto. De hecho, es un servicio de Amazon o un nuevo producto de Amazon, digamos, que ya salió hace algunos años. Acá todavía no llega, evidentemente, pero
Vamos a ver un poco de lo que se trata. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Amazon Go. Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. Amazon Go. No lines, no checkout. No, seriously. Sí, de hecho, es un producto, digamos, ya del 2017. Ya está, digamos, desplegado en varios países, Inglaterra, Estados Unidos. Y si se dan cuenta, está totalmente orientado al cliente, ¿no? A cambiar la experiencia del cliente al momento de hacer compras. Pero si se dan cuenta también, cuando hablamos un poco o cuando se habla en este último video que vimos de poder recoger un poco los productos, ¿qué pasa si voy a hacer mis compras de la semana? ¿No? Es claro que no voy a poder llevármelas de una manera sencilla. Para eso crearon también el Dashcart, ¿no? Que vimos, lo único que nos facilita hacer es poner nuestros productos en un carro que a través de sensores permite identificar qué productos estamos agregando y nos hace la precuenta, ¿no? En una pantalla táctil que se ve también en el carro, que forma parte del carrito de compras. Tenemos también, digamos, otro producto del Amazon Fresh. Vamos a verlo también. Dura un minuto, me parece. Vamos a ver este. When it comes to your food and groceries, every detail matters. From where your fruits and vegetables are grown to how they're delivered fresh to your door. From choosing the highest quality produce to placing your order for the week. Alexa, order bread from Fresh. Okay, added. As you get going with your workday, we work with your favorite brands and local farmers. Placing your grocery order is easy. Then it's carefully packed and bagged by our local team. We're thoughtful about every detail, just like you. It's all about giving you back time for what matters most and getting your groceries at the time that's right for you. We're here because we care about food like you do. Ok. Entonces, este producto de Amazon ya trasciende esas líneas, la cadena de abastecimiento y se integra incluso con los productores, ¿sí? De frutas, verduras, etcétera, y nos provee alimentos, digamos, frescos, alimentos producidos por gente del pueblo en donde están desplegando cada una de estas tiendas, lo cual incluso se integra pues con lo que es el término de responsabilidad social. Entonces, la filosofía de Amazon es, digamos, bastante bien amplia, pero literalmente se enfoca por completo al cliente, ¿sí? Dejó de lado todo lo demás. A mí realmente Amazon me encanta porque me da los ejemplos más alucinantes para cualquier clase que pueda dictar, ya sea de indicadores, de agilidad, de transformación, etc.
Entonces, la filosofía de Amazon se resume en que, primero, todas las decisiones tomadas se basan en datos. Por otro lado, tiene una experiencia de compra que busca satisfacer en todo aspecto al cliente. El cliente es el medio de todas sus decisiones, el centro de todas sus decisiones. Y por otro lado, hablan de una economía del now, que es disponer, digamos, de una base operativa, es decir, de todos los materiales, de todos los insumos, de todos los productos, para ofrecer de manera inmediata de acuerdo al pedido que tengan los clientes. Entonces, Amazon es un ejemplo de transformación digital no solamente por el uso intensivo de la tecnología, sino también por cómo han puesto en el medio de sus decisiones al cliente. Eso ha hecho, finalmente, que Amazon pues, sea una compañía líder, no solamente en temas de innovación, sino también en temas de ventas. Se ve reflejado en las ventas que tienen, en el porcentaje de mercado, en temas de e-commerce a nivel mundial. Y algo que me llama mucho la atención es cómo Amazon ha podido generar la capacidad de lanzar nuevas características de sus productos, como ahí se menciona, cada 11.6 segundos. Entonces, mientras en empresas tradicionales nos peleamos para poder lograr sacar proyectos en 3, 4, 5, 8 meses, Amazon actualiza sus productos con nuevas características cada 11.6 segundos. Pero eso claramente no es gratis y no se puede hacer con una organización estructurada de una manera, digamos, jerárquica, con una cultura que no tolere la innovación, que no tolere el error, que no se arriesgue, ¿sí? Y de eso vamos a hablar más adelante, porque Amazon es una organización que ha priorizado la agilidad para poder llevar a cabo su transformación digital, en la que de hecho va a continuar a lo largo del tiempo, porque la transformación digital, les adelanto, no tiene un fin, es algo constante, es un camino, ¿sí? Que hay que recorrer. Ok, la transformación digital, entonces, hemos hablado bastante de la transformación digital, lo que es, lo que abarca, quién la ha ejecutado de una manera, digamos, sobresaliente, ¿no? Pero definitivamente implica recorrer un camino. Un camino, digamos, que he tratado de plantear acá en un roadmap de 3 grandes pasos o fases, ¿sí? En principio, y esto se ve en talleres, workshops y cursos de transformación digital, tenemos que sentar las bases para una transformación. Y ahí hablamos de establecer una estrategia, definir una cultura organizacional a la que vamos a buscar llegar, vamos a atacar determinados dominios de la transformación, dependiendo del rubro en el que estemos, tenemos que definir un modelo de gobierno para nuestro proceso de transformación digital. Luego entramos en una segunda gran fase, que es desplegar esa estrategia, ya que habla del uso intensivo, pues, no solamente de la tecnología, sino también de métodos y frameworks como Scrum, Ágil, ¿no? Frameworks ágiles, Lean, para definir productos, digamos, correctamente, Design Thinking, para poder a través de la creatividad, del fomento de la creatividad, sacar o quedarnos con las ideas más innovadoras. Y finalmente tenemos que sostener la transformación, ¿no? Que es algo, digamos, que como les decía, no tiene un fin. La transformación se sostiene en el tiempo. Y todo eso pues está enmarcado en lo que es un proceso de gestión de cambio, ¿sí? No hay proceso de transformación que no requiera o no deba tener una gestión de cambio por detrás, porque hay muchísimos cambios desde nuestras maneras de trabajar, hasta la manera en la que nos califican, desde las interacciones que hacemos hasta las responsabilidades que asumimos. Es muy grande para ser sencillo, grafica, digamos, de manera muy sencilla, muy práctica, ese gran proceso que abarca la transformación digital. ¿Y dónde está la transformación ágil dentro de este gran proceso? Bueno, habíamos hablado, de hecho ustedes mismos respondieron que hay un cambio cultural, ¿sí? Una nueva cultura al momento de hablar de transformación ágil. Y es cierto, esto es un tema de cultura, de definir y desplegar nuevos modelos de organización, de, digamos, deshacernos de esas jerarquías, de esas estructuras burocráticas para poder ser mucho más horizontales y a partir de un modelo cultural, de un modelo organizacional mucho más horizontal, empezar a trabajar en temas que permitan equivocarnos rápido y barato,
y a partir de ahí definir nuevas ideas o confirmar las hipótesis que podamos estar definiendo durante el proceso. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿dónde está la transformación ágil dentro del proceso de transformación digital? Bueno, está dentro de la primera gran fase de la transformación digital. Está en la gran fase o en el proceso de sentar las bases para la transformación. Y está dentro del ámbito de la cultura organizacional. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos pues de que la tecnología es el medio para poder lograr, digamos, un cambio que beneficie al cliente, todo está bien, ¿sí? Si es que entendemos cuál es la necesidad del cliente. Pero habiéndola entendido y teniendo como disponible, como algo disponible la tecnología, si no tenemos a la cultura organizacional que nos soporte, ¿sí? Y equipos autónomos, toda esta tecnología, todos estos problemas que buscamos resolver, no van a poder, digamos, resolverse, ¿sí? La cultura organizacional, la transformación ágil, es un habilitador de la transformación digital. Ahí está el enganche, ¿sí? No podemos hablar de transformación digital si no hablamos de transformación ágil, ¿sí? Si no, en paralelo o previamente establecemos un proceso para poder transformar nuestra cultura hacia eso que propone la agilidad, ¿sí? Por favor, ya saben, si tienen alguna pregunta, me avisan. Ahora vamos a hablar de lo que es la transformación ágil y la optimización ágil. Ya hemos hablado de la transformación digital y cómo la transformación ágil es un gran habilitador. Pero siempre, y esta sección les decía que la agregué luego de algunas preguntas que decían, oye, yo ya tengo en mi empresa o mi emprendimiento, etcétera, digamos, equipos que trabajan ya con Scrum, ¿no? O con Kanban, tableros Kanban, establecemos y definimos el modelo con tableros Kanban. Ya estoy transformándome ágilmente. Es por eso que busqué poner acá en esta lámina esas diferencias entre lo que es una transformación ágil y una optimización ágil. La transformación ágil, que es lo que vamos a ver ahora, habla de cambio de estructuras dentro de la organización, ¿sí? Es decir, busca cambiar o quebrar incluso las jerarquías que tradicionalmente vemos en una empresa para poder hacerla un poco más horizontal, siempre que sea posible, para poder facilitar la conversación, la comunicación, la resolución de problemas de manera ágil. Por otro lado, la transformación ágil habla también de la generación de una nueva cultura, que era precisamente lo que ponían al momento de desarrollar el Menti. Y esto evidentemente trae como consecuencia nuevos enfoques de liderazgo, ¿sí? Se valora mucho el liderazgo, pero no un liderazgo que castigue lo malo, que busque, digamos, evidenciar el error. Es un liderazgo que tolera el error, que valora mucho el riesgo, ¿sí? Y que de hecho se apalanca de muchas teorías que han salido para modelos de liderazgo más bien transformacionales como el Management 3.0, etc. Por otro lado, ¿qué es la optimización ágil? La optimización ágil es más bien el uso de frameworks y prácticas ágiles. Hay uno o pocos equipos ágiles desplegados y básicamente están orientados a proyectos de desarrollo de software, ¿sí? También hay empresas, de hecho las he visto, en donde se busca trabajar de manera ágil sin decir que la organización es ágil. ¿Eso está bien o está mal? O sea, ¿debo ir por uno y no por otro? Lo cierto es que no hay una receta para poder, digamos, responder a las necesidades de una empresa al momento de que se transforme, ¿sí? Se puede empezar por una optimización ágil. Y vamos a ver más adelante también cómo las áreas de tecnología son los que en principio buscan hacer optimizaciones ágiles en su modelo para entregar software de una manera sostenida y en periodos cortos de tiempo, ¿sí? Por otro lado, la transformación es mucho más integral. El ámbito de su ejecución, el impacto que generan es mucho mayor, porque habla de un ámbito organizacional y no del ámbito de uno o dos equipos o de un área. ¿Sí? Entonces, es un poco para que quede claro y puedan ubicar los esfuerzos que están haciendo sus compañías, sus empresas o ustedes mismos y puedan, de hecho, saber qué es el proceso en el que se encuentran, si es una optimización ágil o es una transformación ágil.
Ok, ahora sí vamos a pasar a lo que es, o a la definición de lo que es una organización ágil, ¿sí? Vamos a, entonces, con el contenido. Y primero quiero hablar, digamos, un poco de una frase de Jack Welch, que siempre la pongo porque me parece que refleja mucho, digamos, lo que realmente pasa, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Jack Welch? Si la tasa de cambio afuera, o sea, es decir, en el entorno, excede la tasa de cambio adentro, el fin está cerca. Cuando hablamos de fuera, de afuera, estamos hablando del entorno, ¿sí? Los cambios que nos propone el entorno, y hemos visto los temas generacionales, los temas tecnológicos, el VUCA, el famoso VUCA, ¿sí? Pero por otro lado, si ese cambio, esa tasa de cambio externa, excede la tasa de cambio interna, es decir, al interno de las organizaciones, como dice Jack Welch, el fin está cerca, ¿sí? Por ende, tenemos que deducir que solamente si la tasa de cambios al interior de las organizaciones equipara o excede la tasa de cambios del entorno, es que vamos a poder sobrevivir como empresas, como negocios. ¿Ok? Entonces, esta frase me parece súper potente, un poco para reflejar lo que ocurre, ¿sí? Cómo esos factores que determinan el entorno pueden afectar la supervivencia de las organizaciones en las que nos encontramos. Ahora, ¿qué es finalmente una organización ágil? Bueno, es aquella que crea valor, y estoy hablando ya de una definición más teórica, y responde de manera adecuada al cambio constante, ¿sí? A esas características del entorno, ya sea VUCA, y han salido otras denominaciones, digamos, para poder describir ese entorno, que es cada vez más agresivo, ¿no? No hemos hablado de la pandemia, pero la pandemia claramente es un factor que ha determinado cambios en las maneras de operar de las compañías. Bueno, y entonces generan valor, se adecuan al cambio, gracias a un mindset o una mentalidad ágil. Tienen foco en el cliente y busca hacer todo ello que tiene valor para el cliente. Quiere decir que es cliente céntrico. ¿Cómo identificamos organizaciones ágiles? Porque tienen respuesta al cambio, orientación al valor, alto nivel de experimentación, tienen equipos autogestionados, comunicaciones y colaboración con el cliente, trabajan bajo un enfoque de mejora continua, ¿sí? Toleran el error, pero buscan corregir en el camino esos errores, y por otro lado tienen un respeto muy alto por las personas, ¿sí? Por las personas con las que interactúan, ya sea al interno de la organización o a los clientes, con los clientes. Estas son algunas de las características por las que ustedes pueden identificar a las organizaciones. Ahora, ustedes, de hecho, los que respondieron que ya estaban trabajando en procesos de transformación ágil, me dirán si las organizaciones en las que están y se encuentran en esos procesos tienen algunos de estos comportamientos, ¿sí? No tienen que tenerlos todos, probablemente en un inicio, pero la idea es que sí se comporten de esta manera, trabajen finalmente de esta manera, lleguen a obtener estos patrones de comportamiento, ¿sí? Cuando se logren es que van a tener una cultura finalmente ágil, ¿ok? Entonces, les había dicho, la transformación ágil, así como la transformación digital, es un camino, no es una meta. No debemos plantearnos desarrollar un proyecto para poder transformarnos ágilmente o a un modelo ágil, ¿sí? Esto es un camino, algo que se va a ir perfeccionando. Nos vamos a equivocar, eso de todas formas, ¿sí? Pero la idea no es, digamos, castigar al que se equivocó. Es buscar el origen del error y buscar corregirlo para no volverlo a cometer, obviamente. ¿Cuál es el gran desafío de la transformación ágil? Generar valor, ¿sí? ¿A quién? Al cliente. Acuérdense que la transformación ágil es cliente céntrico. Pero generar valor de manera permanente, ¿sí? Incremental y escalable. Pero por otro lado, con eficiencia. Y ahí siempre la gente o las organizaciones un poco se rayan, digamos, ¿no? Porque me dicen, oye, hay que generar valor, efectivamente, ¿no? Y eso implica capacitar a la gente, usar herramientas, etcétera, pero me dices con eficiencia. Entonces, ¿cómo invierto y a la vez soy eficiente? Bueno, cada uno de los procesos de transformación ágil debe tener indicadores que permitan
medir un poco cómo esta transformación, este proceso de transformación, me viene generando, digamos, eficiencias, ahorros o incluso mayores ingresos, dependiendo de cómo orientemos esa transformación ágil. ¿Sí? Ok, entremos ahora de lleno, digamos, al interno del funcionamiento de las organizaciones. ¿Sí? Pero primero, quisiera saber si tienen alguna pregunta. No sé si por ahí haya alguna pregunta o no. No hay... Interesante esa comparación. Dicen que no hay receta para ello. Asumo que es para la transformación. Efectivamente, no hay una receta. No existe una receta. Lo que vamos a ver ahora, de hecho, es una aproximación con base en mejores experiencias, en experiencias en todo caso. ¿Sí? Pero efectivamente no hay una receta que funcione de la misma forma en las organizaciones. Pero bueno, partamos entonces de la generalidad. ¿Qué ocurre normalmente en una organización? Y seguramente esto les ha pasado a ustedes, incluso a las personas que dicen que ya se encuentran en un proceso de transformación digital o transformación ágil. ¿Cómo operan las organizaciones? Operan en silos, ¿sí? Es decir, en áreas, en gerencias, en divisiones, ¿no? Que de hecho, su palabra lo indica, dividen a los equipos. Entonces, si yo soy de marketing, mis objetivos están asociados a cumplir con los objetivos de marketing, ¿sí? Y si me necesitan para el área de proyectos de tecnología, bueno, daré lo que me sobra de tiempo, si es que lo hago, porque a mí me califica el gerente de marketing. Lo mismo pasa, digamos, en el resto de las áreas, legal, cumplimiento, riesgos, tecnología, contabilidad, comercial, venta. ¿Se imaginan? Cada área termina siendo un silo funcional. Pero ¿qué pasa? El proceso de ventas no está del todo en el área de ventas, ¿sí? Cruza por muchas áreas de la organización, porque necesitan crear un portal, porque necesitan hacer marketing digital, por ende necesitan a alguien de tecnología, necesitan de marketing para poder, valga la redundancia, marketear el producto que van a sacar adelante, necesitan del área de servicios para poder ver cómo está manejándose los reclamos que hay del proceso de venta. Entonces, hay muchos procesos que entre silos funcionales generan ineficiencias, ¿ok? Cuando buscamos, digamos, trabajar y entregar algo del valor al cliente en una empresa funcional, es decir, que se maneja por silos funcionales, lo que vamos a tener es una acumulación de ineficiencias que van a terminar generando poco o nulo valor hacia el cliente, porque es en él en donde rebotan las ineficiencias de la atención de postventa, de los procesos de venta, digamos, de la estabilidad de la aplicación que usan los clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque ventas tiene que pedir a la mesa de ayuda, digamos, el incidente para que vean por qué la web está lenta, y TI tiene sus propios KPIs o sus propios SLAs que revisa constantemente, pero que, digamos, no van más allá del cumplimiento. Ellos no son conscientes del dolor que se le causa al usuario, al cliente. Entonces, en una organización con silos funcionales se generan muchas eficiencias. ¿Y qué es lo que tenemos finalmente? Tenemos en la cabeza de cada uno de esas gerencias owners o dueños funcionales. Jefes de marketing, gerentes de ventas, gerentes comerciales, gerentes de tecnología, gerentes de contabilidad, etc. Eso, en un mundo como el que estamos ahora y entendiendo que queramos generar valor al cliente, no nos lo va a permitir. Es un impedimento para poder hacerlo. ¿A dónde tenemos que llegar? A través de una transformación ágil, tenemos que llegar a procesos alineados y soportados por funciones. ¿Cuál es la diferencia? Yo lo que voy a tener acá, chicos, ya no son silos, sino procesos transversales. Por ejemplo, el proceso de la prospección para la venta. Ustedes saben que los vendedores normalmente prospectan primero, ¿sí? Y tienen los candidatos a los que le van a hacer una venta,
quieren hacer venta cruzada, por lo que necesitan información para ver qué productos ya tienen comprados y a ver cuáles son los que podrían interesarles de acuerdo, digamos, al segmento en el que se encuentran los clientes. Entonces, hay todo un proceso de prospección en el negocio que puede incluir, y seguramente lo hace, a varias de las áreas de la compañía. De igual forma con los procesos de venta, de atención al cliente, etcétera. Entonces, pasamos de una organización en donde tenemos functional owners, o jefes funcionales, o gerentes funcionales, a tener process owners, o dueños de procesos. Ellos son realmente los que van a llevar a cabo, o deberían llevar a cabo, las mejoras, las optimizaciones, la generación de nueva funcionalidad de acuerdo al proceso que lideren. Y ustedes me dirán, ¿y dónde quedan los gerentes funcionales? Pueden quedar, efectivamente, hay muchas formas, digamos, de atacar esto, les decía, no hay una receta. Pueden quedar básicamente como un ente administrativo, ¿sí? De hecho, en los modelos ágiles, a estas personas ahora se les llama chapter leads. No sé si han escuchado el término. Más adelante vamos a ver un poquito más lo que es un chapter lead. Entonces, por eso les decía que en un proceso de transformación ágil, los roles cambian, las responsabilidades cambian, las jerarquías cambian. Lo importante acá está en pasar de ser áreas funcionales, silos organizacionales, a ser procesos transversales o flujos que generan valor, o lo que se conoce dentro del mundo ágil como value streams. Vamos a ver en la siguiente lámina lo que son. Ok, ¿hasta acá alguna duda? ¿Todo bien, cierto? Ok. No sé si hay algún chat por ahí. La información, ok. Listo, pasemos entonces a la siguiente. ¿Qué es un flujo de valor o value stream? ¿Sí? Partíamos, digamos, de que ahora todo debe ser organizado por proceso. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos procesos termina siendo un flujo continuo de trabajo que vamos a buscar desarrollar de acuerdo al dominio de negocio en el que estemos, venta, postventa, prospección, servicio, atención al cliente, etcétera. Cada uno de esos procesos va a terminar siendo un value stream o flujo de valor. Y básicamente hay dos tipos de flujo de valor. El Customer Facing Value Stream, que son los flujos de valor que tienen llegada con el cliente, ¿sí? Para poder determinar lo que va a ser el Customer Journey del cliente. Y los Value Enabling Value Stream, que son esos flujos de valor orientados a mejorar los procesos al interno de la compañía, para poder facilitar finalmente ese Customer Facing que vamos a entregar, que vamos a tener con el cliente. ¿Sí? Entonces, habilitan flujos de valor al interno de la compañía, ¿sí? Pero habilitan a la vez esa llegada que vamos a tener a los clientes. ¿Ok? Ok, hemos terminado el segundo punto, o el tercer punto. ¿Sí? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? Entiendo que no. Acá. Continuemos entonces. Vamos ahora sí a hablar de cuál es ese camino que hay por recorrer. Ya hemos hablado un poco de lo que es la transformación digital, la transformación ágil, las diferencias entre ellos, algunos conceptos, digamos, relacionados a los tipos de organizaciones en las que normalmente nos encontramos y que son las que normalmente buscan cambiar, y hemos entendido también lo que es un value stream. Vamos a entrar entonces de lleno ahora así a ese camino que habría que recorrer en un proceso de transformación ágil dentro de una organización. Y primero lo que hay que entender es que esta transformación, este tipo de transformaciones, abarca a toda la compañía. ¿Sí? Entonces no solamente está en recursos humanos, no solamente está en tecnología, no solamente está en el área comercial, está en toda la organización. ¿Sí? Por eso hablábamos, cuando veíamos la diferencia entre transformación y optimización ágil, cuáles son las diferencias, y veíamos que la parte de transformación ágil abarcaba, digamos, a toda la organización. Y efectivamente choca o toca las estructuras, la tecnología, a las personas, a los procesos y en general a la estrategia de la organización. ¿Sí? Definir un proceso de transformación ágil en una empresa implica
no cambiar por completo la estrategia, pero sí la manera de poder lograr ciertos objetivos. ¿Ok? Entonces hablamos de que van a haber cambios en jerarquías, roles, responsabilidades, modelos de gobierno, en términos de estructura, en términos de personas, estilos de liderazgo. Tenemos que generar capacidad para definir estilos de liderazgo, gestión del talento, cultura organizacional, a nivel de procesos, la gestión del desempeño. ¿Cómo vamos ahora a calificar a la gente si toleramos el error? Procesos de planificación, decisión, esa multiplicidad de comités por los que tenemos que pasar para sacar adelante un proyecto, tienen que ser modificados, cambiados, adecuados, porque acuérdense, el mercado es totalmente cruel, ¿sí? Agresivo, y si no lo es el mercado, lo es la competencia. Eh, y a nivel de tecnología, pues es evidente que vamos a tener que trabajar con tecnología, en principio, herramientas que deben soportar nuestra manera ágil de trabajar, infraestructura, de tecnología, operaciones de tecnología, etc. Ahora, hay varios caminos diferentes para poder alcanzar la agilidad empresarial, ¿sí? Acá estoy mencionando tres. El primero es el inclusivo, que habla de tener o de tomar una decisión de convertir a la totalidad de la compañía, ¿sí?, hacia un modelo ágil y que va a trabajar esa transformación en olas. Así lo hizo Spotify, ING, del cual vamos a ver un video en un momentito más, Riot Game y muchas otras empresas, de hecho. También hay una forma de lograrlo paso a paso, que involucra un abordaje sistemático y más moderado, es decir, parte en sí de la idea de que van a transformarse, pero evidentemente empiezan, digamos, con pilotos mucho más acotados, buscando corregir los errores que se vayan presentando, toman áreas, digamos, para hacer sus pilotos, etc. Y hay una tercera forma, que es la emergente, y que es en donde básicamente se empiezan a hacer experimentos para entrar en la agilidad, ¿sí? Y a partir de esos experimentos se empieza a extender o a escalar ese modelo que ha generado beneficios y que permite, digamos, irradiar esa agilidad lograda en un ámbito muy específico, por ejemplo, un área de tecnología, hacia el resto de la organización, ¿sí? Por eso habla de que tiene un sentido ascendente o bottom-up. Ahora bien, habiendo definido, digamos, alguna de las tres formas en las que podamos lograr la agilidad empresarial, hay que entender que hay que seguir, al margen de la manera en la que vamos a lograr, una hoja de ruta, ¿sí? Un conjunto de pasos que de manera natural deberíamos desarrollar para poder alcanzar esa agilidad organizacional, ¿sí? Cada una de ellas, como les decía, no siendo esto una receta, va a depender del ritmo que le quiera dar la compañía, del alcance, de la metodología que quieran tener. Y normalmente son soportadas por consultoras, ¿sí?, que son los que traen el expertise, digamos, el conocimiento, ¿no?, por las implementaciones que puedan haber tenido. Entonces, tenemos tres grandes pasos para poder lograr la transformación ágil. En principio, hay que definir la aspiración y diseñar y realizar pilotos. ¿Qué es definir la aspiración? Es definir hasta dónde quiero llegar en la transformación de mi organización. Quiero, como mencionaba en la lámina anterior, hacerlo de una manera emergente, es decir, quiero abarcar en un piloto a un área de tecnología, a un área de negocio, y luego empezar a irradiar hacia el resto de áreas. O quiero hacerlo con un Big Bang, digamos, luego de haber establecido la manera en la que lo voy a lograr. O quiero partir, digamos, de moverme hacia un modelo ágil en las organizaciones, pero, digamos, en olas, como se mencionaba en una lámina anterior. Entonces, todo eso, toda esa visión que yo le quiero dar a mi transformación, se tiene que definir en un primer momento. Por otro lado, tenemos que diseñar el modelo operativo ágil, que vamos a ver ahora a qué nos referimos. Voy a entrar en un poquito más de detalle en la siguiente lámina. Y finalmente, dentro de este gran paso, dentro de este primer gran paso, tenemos que lanzar pilotos. Pilotos ágiles, en un área definida, en el ámbito en el que haya definido para hacer mi transformación, ¿sí? Una vez que esto haya tomado forma, que haya generado aprendizaje, que haya generado resultados, tengo que escalarlo. Tengo que escalar mi modelo ágil al resto de la organización, ¿sí? ¿Pero cómo? De una manera ordenada. Y paso ahora al punto número 2, escalar y mejorar. Primero tengo que diseñar y desplegar a mis unidades ágiles,
eso que definí en un primer momento cuando hablaba de diseñar el modelo operativo ágil que voy a querer para mi organización, tengo que empezar a desplegarlo al resto de la organización, ¿sí? Pero para eso yo tengo que reformular procesos y sistemas para apoyar la agilidad, ¿sí? Si antes en una fase 1 tenía esto bien definido, bien acotado un área, cuando voy a buscar escalar mi modelo, voy a necesitar de apoyos de recursos humanos, de operaciones, de tecnología, etcétera. ¿Sí? Y tengo que reformular entonces esos procesos que terminan siendo a veces burocráticos para poder facilitar mi transformación ágil. Y finalmente, todo eso tengo que soportarlo a través de las nuevas capacidades que tengo que generar en el equipo para sostener la transformación. Y acá la idea es que podamos hablar un mismo idioma, ¿sí? En un entorno que culturalmente aspire a lo mismo, ¿sí? Y eso es, créanme, la parte más difícil. Por eso el tercer punto dentro de este approach para poder lograr una transformación ágil es la gestión del cambio. Alguien que nos acompañe en ese proceso que es súper complejo, que es muy complicado. Entremos con un poquito más a detalle en el paso 1, definir la aspiración y diseñar y realizar pilotos. En principio ya habíamos visto, tenemos que aterrizar la visión, ¿no? Ese entendimiento común que voy a buscar dar a la organización sobre el proceso de transformación ágil en el que me voy a enfrascar. Lo segundo es diseñar el modelo operativo ágil o blueprint, ¿sí? Y para eso yo tengo que tener bien establecidos esos value streams de los que hablamos hace unas láminas, ¿sí? Unas láminas atrás. Tengo que establecer la estructura que va a regir dentro de mi modelo operativo ágil. Tengo que definir al equipo que va a participar de este piloto, ¿sí? Tengo que establecer el backbone, ¿qué quiere ser la columna vertebral de mi modelo operativo ágil? Y finalmente tengo que definir una hoja de ruta, hacia dónde quiero llegar, hasta dónde va a llegar este primer modelo operativo, ¿sí? Que estoy definiendo. Y por otro lado, está pues el lanzar los pilotos ágiles en un área definida. Como habíamos dicho, la idea es poder establecer equipos ágiles, autónomos, independientes, que tengan objetivos comunes que deban cumplir en un periodo corto de tiempo. Y acá quiero dar un pequeño salto. A ver, un segundo. Acá quiero dar un pequeño salto. ¿Por qué? Porque al momento de definir el modelo operativo ágil, hay dimensiones de la agilidad que yo debo considerar para ver hasta dónde quiero llegar. En principio está la agilidad para los equipos, ¿sí? En donde básicamente adoptamos el manifiesto ágil como manera de trabajar, como marco de nuestra cultura, y hacemos uso de métodos y prácticas ágiles, ¿sí? Pero a nivel de equipos, ¿ok? Por otro lado existe la dimensión de la agilidad en escala. Cuando dejamos de tener un proyecto o dos proyectos ejecutados con Ágil, ¿sí? Con Scrum, con XP, etcétera, y necesitamos empezar a hacer que conversen varios proyectos ejecutados bajo frameworks ágiles con varios equipos que trabajan también de manera autónoma, que son multidisciplinarios, necesito que conversen porque por encima hay objetivos organizacionales, tengo que hacer uso de un framework de escalamiento ágil, ¿sí? Es decir, tengo que escalar la agilidad. Y para eso hay frameworks que así como Scrum sirve para poder ejecutar proyectos de una manera ágil, sirven también para ejecutar portafolios de proyectos ágiles. Y ahí tienen el más conocido SAFe, pero que no es el único, está el DAD, que ahora es del PMI, está Nexus, LES, etc. Hay muchos frameworks que permiten escalar la agilidad, es decir, llevar una ejecución, un control ágil del proyecto a múltiples proyectos y múltiples equipos. Y es ahí en donde empezamos a hablar de portafolios ágiles. Y por otro lado, hay una tercera dimensión de la agilidad, que habla de la agilidad organizacional, ¿sí? Que habla ya del cambio completo en la cultura organizacional y en donde todos piensan y aspiran a lo mismo, el bienestar del cliente a través de adaptaciones de nuestros productos y generación de valor en periodos cortos de tiempo, ¿sí? Lo normal es que cuando hablemos de agilidad
en el negocio o Business Agility, hayamos pasado por la definición de un escalamiento de la agilidad y el trabajo de agilidad en equipos. ¿Sí? Y acá vamos a ver el caso de ING, que como saben es una empresa de seguros internacional, y vamos a ver cómo le fue con su, digamos, transformación ágil. ¿Sí? Dura 2 minutos, veámoslo rapidito. Una de las principales ventajas que encuentras cuando haces una transformación de este tipo es reducir el time to market de los productos a partir de crear equipos multidisciplinares que se orientan única y exclusivamente al incremento de ese producto. Entonces con ello lo que hemos mitigado son todos esos contactos entre departamentos que existían antes, que podían llegar a ser a lo mejor un poco burocráticos. Ahora una conversación del día a día, con lo que ganamos flexibilidad y una orientación al cambio de entorno brutal. Como Agile Coach, uno de los grandes retos que encontramos en estos procesos de transformación es el de conseguir que las personas entiendan su rol, acepten su rol y se sientan cómodos con él para desarrollar su carrera profesional. A que se sientan cómodos con ello, a que eso se haga de manera colaborativa entre los diversos roles, las diversas personas. Nosotros como Agile Coaches tenemos que acompañarles en este camino y tenemos que asegurarnos de que sea lo más cómodo posible. En ING se ha definido una estructura orientada a lo que llamamos tribus, que son agrupaciones de personas orientadas a desarrollar un producto y conformadas por equipos multidisciplinares. Una tribu básicamente es una unidad de personas de entre 80 y 100, en la cual tienen un propósito común, un producto. Está dividido por squads, que son los equipos que tienen un end-to-end para aportar valor a ese producto. Por otro lado tenemos otro tipo de tribus que llamamos COEs o centros de expertise, que son agrupaciones más pequeñas de ciertas funciones o skills concretos para dar soporte a estas tribus. Serían como una mini tribu en las cuales tienen unas habilidades muy específicas. Y por último tenemos una estructura transversal llamada chapter, la cual está destinada a velar por la estandarización de una habilidad en concreto. El chapter es el punto en el que las personas que comparten funcionalidad se reúnen para alinearse, compartir dudas, identificar puntos de mejora, temas en los que tienen que formarse, mejorar, etc. Por ejemplo, si tenemos varios squads donde tienen una persona en concreto con habilidades de marketing, pues tenemos un chapter de marketing para que todo esté alineado y ese valor al producto sea mucho mayor. Entonces, así funcionó, digamos, la transformación ágil en ING. Y ahí se hablaba, pues, de los chapters, que básicamente es la agrupación de gente que conoce un determinado tema. Lo que les mencionaba, podrían llegar a ser esos gerentes funcionales, ¿no? De manera natural, en una transformación ágil pueden convertirse en chapter leads. ¿Ok? De hecho, en el BCP, un banco acá, digamos, en Perú, ya se trabaja de esa manera y los gerentes han pasado a ser chapter leads. Ok, entonces, para ir terminando, estaba el punto número 2, que busca escalar y mejorar ese proceso de transformación ágil, ¿sí? Y ahí se hablaba básicamente, pues, de diseñar y desplegar más unidades ágiles, más equipos ágiles que van a tener, evidentemente, como responsabilidad el cumplir con ciertos objetivos, entendiendo que ellos están en determinados value stream, que es lo que vimos hace unas láminas también. Por otro lado está el reformular los procesos y sistemas clave para apoyar la agilidad. Es decir, hay que establecer, evidentemente, un modelo de gobierno, presupuesto, KPIs, financiamiento, roles y planes de carrera para el personal que va a estar involucrado dentro del proceso de transformación. La tecnología, dónde van a estar alocados, ¿no? La ubicación física, ahora virtual, y la gestión de riesgos de todo lo que va a ser necesario para poder facilitar la transformación. Y finalmente, hay que construir nuevas capacidades para sostener la transformación. Y ahí les mencionaba que esto es básicamente la generación de habilidades y capacidades en el equipo, ¿no? A través de, evidentemente, capacitaciones, cursos, etcétera, en temas relacionados a agilidad, a cultura, a liderazgo. En resumen, para buscar resumir finalmente todo esto que hemos hablado un poco de los grandes conceptos que hay. Una organización ágil prioriza la generación constante de valor al cliente, ¿sí? También es cliente céntrico. Una transformación ágil abarca todos los ámbitos de la organización. Y finalmente, no hay una única forma o receta para realizar una transformación ágil. ¿Ok?
Y los quiero dejar con un último mensaje. La transformación digital, habíamos visto, es un camino y no una meta. Y en ese camino, la transformación ágil vendría a ser el combustible. Entonces, eso es todo lo que les quería presentar el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, comentario, algo que quieran que podamos conversar antes de cerrar la sesión. Sí, porque se viene otra charla, de hecho, que utiliza este mismo Zoom. No sé si tienen alguna duda, chicos. Entiendo que no. Creo que no, ¿cierto? Están haciendo una pregunta a Miguel Davidson Rojas. Sí, a ver, quisiera que explicaras el value stream. Ok, buenazo. A ver, vamos al value stream. Gracias, Rafael. A ver, habíamos dicho, sí, un segundo. Habíamos dicho que las organizaciones trabajan en silos funcionales. Por ende, el cliente finalmente es el más afectado frente a procesos que a él le interesa poder resolver en un tiempo muy corto de tiempo. Por ejemplo, los reclamos o la prospección de ventas, el envío o el delivery de los productos ahora que estamos en pandemia. Esos son procesos transversales, pero que cruzan varias áreas de la organización. Puede estar el área de distribución, logística, ventas, comercial, tecnología. ¿Sí? ¿Para qué? Para poder hacer un delivery de un producto. Finalmente, pues la interacción entre cada uno de esos hilos funcionales genera ineficiencia y el perjudicado finalmente es el cliente, porque o no le llega el pedido o le llega mal, etcétera, ¿no? Y va a entrar en otro proceso, que es la de reclamos, ¿ok? Si entro en el proceso de reclamos, no va a llegar a un área de servicios, el área de servicios se la pasará a tecnología dirá, no, no es por la aplicación, esto es un tema funcional, se la pasará a marketing, que es quien definió la oferta. Marketing dirá, sí, me equivoqué, tengo que corregir, hasta que vuelve al usuario para darle una solución, 30 días. Por eso los SLAs de atención, los tiempos de atención, los compromisos de respuesta de las empresas son larguísimos, ¿no? Entonces, esto en general, trabajar en silos funcionales genera ineficiencia. Lo que decimos es que en una transformación ágil, esto debe convertirse ya no a trabajar como un foco de gerencias funcionales de tipo marketing, contabilidad, ventas, comercial, etc. Deberían migrar hacia trabajos orientados a procesos, ¿sí? Procesos que están alineados y soportados por funciones, ¿sí? Esos procesos, ¿ok?, son lo que en una transformación ágil se llaman value stream. ¿Ok? ¿Qué procesos, por ejemplo? Les hablaba, el delivery de un producto, ¿no? La prospección de clientes, la venta de un producto, la atención al cliente por un reclamo. Todos esos son procesos transversales a las áreas que tiene una compañía, ¿sí? Porque como hemos visto y les mencionaba hace un momento, muchas veces pasan por varias áreas funcionales, ¿ok? Entonces, estos procesos, que es por lo que se debe regir una organización al momento de hacer una transformación ágil, es a lo que se le conoce como value stream. Estas, digamos, horizontales naranjas son value stream. Y son, como acá se menciona, un flujo continuo de trabajo asociado a alguna capacidad o dominio de negocio de la compañía. Venta, postventa, delivery, prospección, no lo sé, entrega de algún servicio, etcétera, ¿no? Y busca satisfacer las necesidades del cliente. Ese es el principal objetivo de un value stream, generar valor al cliente. Pero en ese proceso habrán value stream o procesos transversales, ¿sí?, que generan valor directamente al cliente. Por ejemplo, el proceso de atención de reclamos. Eso es algo que interactúa directamente con el cliente. Pero si hablamos de el procesamiento de las facturas, ¿ok? Eso es un proceso, digamos, muy interno de la compañía. Pero si ese proceso al interno no está optimizado, no sé, automatizado, no es flexible al momento de
de realizar un reclamo para generar una nueva factura, puede generar impacto en los clientes. Entonces, hay value stream que, digamos, buscan mejorar esos flujos de valor, ¿sí? Esos procesos transversales, de cara a mejorar de manera indirecta la interacción con el usuario, con el cliente final. Eso es lo que es un value stream. Entonces, espero, digamos, me comentaste sobre un término llamado chapter. Chapteres. Así es. El chapter, bastante claro. Buenísimo, gracias. El chapter es una agrupación, ¿sí? Y acá con esto vamos un poco terminando. Cuando hablamos de una transformación ágil y buscamos tener un modelo operativo ágil, surgió el modelo operativo de Spotify, ¿no? Que como el de ING, que es basado en el de Spotify, trabaja en base a tribus, ¿sí? Y esas tribus tienen, digamos, un conjunto de equipos por debajo, multidisciplinarios. Entonces vas a tener un equipo, dependiendo de lo que vaya a ser ese equipo, del objetivo que tenga como célula de trabajo, alguien de tecnología, alguien de marketing, alguien de comercial, alguien de logística, etc. ¿Sí? Por eso son multidisciplinarios y autogestionados. Entonces, cuando se agrupa en varias tribus a los especialistas de marketing, por ejemplo, o a los especialistas de TI, se forman los chapters o capítulos, ¿sí? Y esos chapters normalmente son liderados por un chapter lead, que normalmente son los gerentes de las áreas en un modelo funcional. Acuérdense que al migrar a un modelo ágil, nos olvidamos de los silos funcionales y trabajamos por procesos. Entonces, en los equipos ágiles se agrupan a personas que tienen el mismo perfil, es decir, TI, marketing, ventas, etc. Y se les agrupa en lo que mencionaba, se les denomina chapter. Y en ese chapter hay un chapter lead, que es a lo que normalmente migra un gerente de área, ¿sí? Al momento de pasar a un modelo ágil. Eso es entonces, no sé si alguna otra pregunta que pueda aclarar. Si no, creo que eso sería. Creo que ya no hay más preguntas, ¿cierto? Ya no hay más preguntas. Ya, buenísimo. Buenísimo. Entonces, nada, voy dejando, digamos, la sala. Este video va a estar colgado igual en el site del festival para que puedan descargarlo, visualizarlo cuando deseen. De hecho, también lo voy a compartir más adelante en redes. Así que les doy las gracias por el tiempo que se tomaron. Y bueno, hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias.